¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen vivir en silencio, incluso cuando están rodeadas de voces? ¿Has notado esa mirada distante, casi ausente, que revela más de lo que 1000 palabras podrían decir? ¿O has sentido que dentro de tu mente existe un océano, pero nadie tiene el valor de sumergirse contigo? Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Carl Jung. Pero lo que nadie te contó es que despertar duele. Las personas que piensan profundamente no viven al mismo ritmo que el mundo. Mientras todos corren para producir, publicar, conquistar, ellas se preguntan, ¿por qué todo esto? ¿Para qué tanto ruido? ¿Dónde está el sentido escondido detrás de las palabras? Este video es para quienes piensan demasiado, para quienes sienten demasiado, para quienes, aunque no quieran, jamás consiguen quedarse en la superficie de las cosas. Tú, que no puedes simplemente ver un atardecer sin reflexionar sobre el fin de todas las cosas. Tú, que no escuchas una canción sin atravesar memorias que incluso habías olvidado que existían. Tú, que sonríes, pero por dentro analizas cada gesto de la persona frente a ti, tratando de entender si su sonrisa también es real. Tal vez te hayan llamado raro, tal vez te dijeron que complicas todo, tal vez incluso tú mismo te has preguntado, ¿por qué no puedo simplemente vivir? Pero ¿y si tu manera de vivir fuera justamente esa? Pensar hasta sentir, sentir hasta sangrar. Sangrar hasta transformar ese dolor en algo bello, porque eso es lo que hacen los pensadores profundos. Miran el mundo con los ojos desnudos, sin filtros, sin anestesia, y al ver demasiado sienten demasiado, y al sentir demasiado, viven más intensamente de lo que la mayoría se atreve. En medio de cualquier conversación, tu mente está buscando patrones, conexiones, intuiciones. Escuchas la entonación, no solo las palabras, percibes lo que fue callado, no solo lo que se dijo. Y luego en el silencio de la noche lo revisitas todo. Como un director de cine obsesionado con los detalles, rebobinas la escena una y otra vez. ¿Habré sido demasiado amable? ¿Ella parecía feliz o solo estaba tratando de parecerlo? ¿Y si hubiera dicho aquello de otra manera? Ese tipo de mente, tan intensa, tan minuciosa, carga tanto poder como vulnerabilidad, porque toda esa sensibilidad, esa lucidez, esa profundidad, tienen un precio. Y el nombre de ese precio a veces es soledad. Sí, los pensadores profundos se sienten solos, no porque no haya personas alrededor, sino porque hay pocas capaces de sumergirse en el mismo abismo. Quieren conversaciones que valgan el desvelo, quieren silencios que no sean vacíos, sino sagrados. Quieren que alguien los vea, no por fuera, sino por dentro. La psicología llama a esto alta excitabilidad intelectual. Pero aquí, en este espacio, no vamos a limitarnos a etiquetas científicas. Vamos a hablar de alma, de abismo, de sensibilidad cruda. Vamos a sumergirnos juntos en lo que ocurre dentro de la mente y del corazón de quienes cargan el peso y el don de pensar profundamente. Prepárate. Esto no será un paseo ligero. Será una inmersión, y quizá al final descubras que no estás solo en ese universo interno que parece infinito. Quizá te des cuenta de que aquello que llamaron exageración, drama o complicación, en realidad era un tipo raro de lucidez. Y si es verdad lo que dijo Nietzsche, que quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo, entonces tal vez este video pueda ayudarte a reencontrar ese porqué, o al menos a darte la compañía que te hacía falta en la madrugada de tus pensamientos. Ellos caminan despacio, no con los pies, sino con los pensamientos. Mientras el mundo gira en un ritmo frenético, ellos respiran en otro tiempo. A primera vista parecen distraídos, un poco ausentes, pero lo que nadie ve es que dentro de ellos hay un universo entero en combustión silenciosa. ¿Has conversado con alguien que, antes de responder, cierra los ojos como si necesitara consultar una biblioteca secreta dentro de su propio cráneo? ¿Alguien que, ante una pregunta banal, se sumerge como si estuviera tocando algo sagrado? Estas personas viven entre dos extremos, el silencio y el caos. Silencio por fuera, caos por dentro. El pensador profundo no analiza solo lo que se dice, siente lo que no fue dicho. Repasa cada palabra, cada tono, cada pausa, como si estuviera descifrando los jeroglíficos de un alma. ¿Por qué dijo eso de esa manera? ¿Fui amable o pasivo? ¿Hay dolor en esa sonrisa? Estas preguntas no son una elección, son un impulso, porque para la mente que piensa a fondo todo tiene capas y ninguna de ellas es descartable,
Carl Jung decía que el encuentro con el alma propia es una tarea que asusta al ser humano, pues es justamente esa alma la que los pensadores profundos visitan todos los días, incluso cuando no quieren. Muchos de ellos no pueden dormir, no por insomnio físico, sino por exceso de realidad. Están acostados, pero su mente está en 2012, revisando una conversación mal resuelta, o está en 2047, anticipando los desdoblamientos emocionales de una decisión tomada hoy. Esa habilidad de vivir múltiples temporalidades internas al mismo tiempo es tanto un don como una maldición. Los psicólogos llaman a esto hiperreflexión, un estado en el que la conciencia de sí es tan intensa que la persona se aleja de su propia espontaneidad. No viven, se observan viviendo, y de ahí nace una soledad, porque mientras más profundamente piensas, más difícil es encontrar a alguien que te siga. Las conversaciones rápidas, las respuestas listas, las risas sin contexto, todo eso parece falso, vacío, casi ofensivo, y entonces el pensador profundo se calla, no por arrogancia, sino por respeto a la complejidad que siente y que nadie más parece dispuesto a explorar. Hay una escena que nunca he podido olvidar. Una vez vi a un niño parado frente a un hormiguero. Todos los demás corrían, gritaban, jugaban, pero él estaba arrodillado, observando el movimiento de los insectos como si presenciara una ópera invisible. Ese era su mundo, un mundo que nadie más estaba viendo. Los pensadores profundos son así, ven el dolor en las entrelíneas, la belleza en las ruinas, la poesía en los silencios, y eso los aleja, no por elección, sino por naturaleza. La mente de ellos funciona como un espejo hecho de fragmentos, donde cada pedazo refleja una parte de la realidad que los demás no soportan mirar por completo. Hay una frase de Virginia Woolf que dice: «No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente, pero lo que nadie cuenta es que esa libertad también es una prisión, porque pensar demasiado es, muchas veces, vivir demasiado, sentir demasiado y no tener a dónde huir». El pensador profundo es aquel que, al escuchar una canción triste, no solo se emociona, quiere entender por qué ese dolor se parece tanto al suyo. No ve una película, se convierte en el personaje. No lee un libro, entra en el alma del autor. Por eso estos seres raros caminan en el filo entre la lucidez y la locura, porque para percibir el mundo con tanta nitidez, hay que renunciar a la armadura de la indiferencia. Así que si alguna vez te has sentido fuera de lugar, si alguna vez pensaste, ¿por qué me importa tanto todo esto?, sabe esto, no estás roto, estás despierto, y en este mundo que prefiere dormir, tal vez pensar profundamente sea el último acto de resistencia. Ahora, hay algo que necesitas saber. ¿Alguna vez te ha pasado que justo cuando más necesitas mantener la calma, tu mente colapsa? Esa pérdida de control no es solo emocional, es mental. Ocurre porque la mayoría fue entrenada para sentir antes de pensar, reaccionar antes de observar. El problema es estructural. Nadie nos enseñó a entrenar la mente como un músculo. Por eso, cada frustración pequeña se vuelve una explosión, y cada desafío una derrota interna. Pero existe una forma distinta de operar, una estructura basada en neurociencia, filosofía aplicada y técnicas mentales silenciosas que reprograman tu forma de responder y te colocan de nuevo al mando. Grabamos un video mostrando cómo funciona eso en la práctica, paso a paso. Si quieres verlo ahora, escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Hay días en los que pensar demasiado parece una maldición. Estás exhausto, pero no puedes dormir. La luz está apagada, el cuerpo quieto, pero la mente está viva como un animal enjaulado, repasando conversaciones, anticipando futuros, revisando errores que nadie más recuerda. Es como si la propia conciencia se hubiera convertido en una prisión. El pensador profundo no piensa porque quiere, piensa porque necesita. Es como una fiebre del alma, una inquietud que no da tregua. Las preguntas aparecen sin invitación, los recuerdos regresan sin aviso, y hasta los momentos felices vienen acompañados de un eco extraño, como si la alegría siempre estuviera a punto de desaparecer. El mundo exige ligereza, pero ¿cómo ser ligero cuando cargas el peso de la lucidez? ¿Cómo sonreír distraído cuando ves el abismo que existe detrás de cada gesto? Cuando sientes el desgaste en las palabras que otros dicen por costumbre, cuando escuchas lo que nadie más escuchó, incluso aquello que no fue dicho.
Existe un término en psicología llamado cognición autorreferente negativa. Es cuando la mente se fija en pensamientos sobre uno mismo, generalmente con críticas, inseguridades, cuestionamientos obsesivos. ¿Será que arruiné todo? ¿Habrá notado mi ansiedad? ¿Por qué siempre exagero en mi intensidad? Y la ironía cruel es esta. Mientras más consciente eres, más te percibes. Y mientras más te percibes, más te exiges, más dudas, más sangras por dentro. Es como vivir dentro de un espejo que refleja no solo tu rostro, sino todas las versiones de ti que temes ser, y ellas te miran en la oscuridad. El pensador profundo carga su propia mente como quien carga un altar, pero un altar donde lo sagrado y lo profano coexisten. En él habitan tanto el amor como la culpa, la esperanza y el miedo, la fe y el escepticismo, y hay momentos en los que esa conciencia se transforma en parálisis. Quieres actuar, pero piensas tanto en las consecuencias que no puedes. Quieres olvidar, pero analizas tanto el dolor que jamás se va. Quieres hablar, pero imaginas todos los posibles malentendidos antes siquiera de abrir la boca. Y en ese vórtice de lucidez surge el agotamiento, porque pensar demasiado no solo cansa la mente, cansa el alma. Por eso muchos pensadores profundos se sienten fuera del cuerpo en situaciones sociales. No están presentes, se están observando, no están interactuando, están evaluando, midiendo, ajustando. No viven el momento, diseccionan el momento, y eso con el tiempo genera un tipo de dolor difícil de nombrar. No es depresión, no es una tristeza común, es como si el mundo siempre estuviera un paso detrás de tu mente, y tú un paso detrás de ti mismo. Dostoyevski escribió una vez: la conciencia excesiva es una enfermedad, una verdadera y completa enfermedad. Y él sabía de lo que hablaba, porque hay un momento en el que reflexionar demasiado empieza a corroer por dentro. Comienzas a dudar de lo que sientes, a desconectarte de la espontaneidad, a buscar explicaciones para dolores que quizá solo necesitaban ser llorados y no analizados. Pero hay belleza incluso en eso, porque ese dolor también es prueba de que estás vivo, de que aún sientes, de que no te has acostumbrado a la superficialidad, y quizá en medio de ese exceso de conciencia exista también una especie de compasión, una empatía silenciosa por todo lo que es imperfecto, inacabado, ambiguo. El pensador profundo no busca perfección, busca verdad, y la verdad casi siempre llega sucia, desalineada, difícil de soportar. Por eso no te culpes por pensar demasiado, pero aprende a cuidar tu manera de pensar. Aprende a acoger las preguntas que no tienen respuesta, a respetar el cansancio que viene del exceso de lucidez. No tienes que resolver todo, ni entender todo, ni entenderte siempre. A veces la conciencia se alivia en el simple acto de permitirse ser humano, con dudas, con fallas, con pensamientos incompletos, porque al final de cuentas, pensar demasiado solo se vuelve un peso, cuando olvidamos que no fuimos hechos para cargar el mundo solos. Hay una belleza que no está en los aparadores, ni en los paisajes más fotografiados. No llama la atención, no grita, no brilla, pero late. Es una belleza escondida en las rendijas del día a día, en la forma en que alguien sostiene la taza de café con las dos manos en silencio, en el modo en que una hoja cae despacio, como si tuviera conciencia del tiempo, en los ojos de alguien que intenta sonreír, pero guarda tormentas. Los pensadores profundos ven esas cosas, no por elección, sino por estructura. Es como si sus ojos estuvieran hechos de piel. No solo miran, sienten lo que ven. ¿Alguna vez te has emocionado por algo que nadie más parece notar? ¿Una frase mal colocada que revelaba un corazón en ruinas? ¿Un gesto simple que para ti mostraba el peso de una existencia entera? Esa sensibilidad es una lente rara, una lente que transforma lo banal en simbólico, lo simple en sagrado, pero también cobra un precio, el de vivir en un mundo que no está preparado para tanta delicadeza. Mientras la mayoría vive en la superficie, los pensadores profundos se sumergen, y al sumergirse encuentran bellezas que nadie más ve, pero también dolores que nadie más siente. Hay una frase de Antoine de Saint-Exupéry que dice: «Lo esencial es invisible a los ojos, pero los ojos de quien siente profundamente parecen hechos para ver lo invisible. Por eso se emocionan con el sonido de la lluvia, con el olor de un libro antiguo, con la expresión de alguien que finge estar bien, pero se está desmoronando por dentro. Todo eso toca no el intelecto, sino el espíritu.
La ciencia llama a esto alta sensibilidad, un rasgo de personalidad estudiado por la psicóloga Elaine Aron. Ella descubrió que cerca del 15 al 20% de la población tiene un sistema nervioso más responsivo, es decir, sienten más profundamente, absorben más estímulos, se afectan con más intensidad. Pero el mundo, tristemente, fue diseñado para lo contrario. En un planeta que valora lo rápido, lo superficial y lo ruidoso, quien percibe lo sutil es tratado como frágil. Quien siente demasiado es visto como inestable. Quien se fija en los detalles es llamado exagerado, y entonces esas personas se repliegan. Empiezan a esconder su sensibilidad como quien esconde una flor entre el concreto, pero la belleza sigue ahí, resistiendo. El pensador profundo puede estar en silencio, pero por dentro está vibrando, observando cómo la luz de la mañana se refleja en el rostro de alguien, imaginando lo que pasa en el corazón de ese desconocido en el metro, sintiendo el dolor del otro como si fuera suyo, y eso, al mismo tiempo que los convierte en poetas de la realidad, también los hace sentir como extranjeros, porque casi nadie quiere vivir con esa intensidad, casi nadie quiere ver lo que está escondido entre líneas en la vida, pero ahí es donde vive la fuerza del pensador profundo, en la capacidad de transformar lo ordinario en extraordinario, de darle significado a lo que otros llaman detalle, de encontrar sentido en lo que parece aleatorio. Hay quienes dicen que eso es debilidad, pero es exactamente lo contrario. Sentir profundamente en un mundo indiferente es un acto de valentía. Virginia Woolf escribió: «No se puede encontrar paz evitando la vida, y el pensador profundo lo sabe. Él no evita, se entrega, aunque sepa que va a doler, aunque sepa que lo hará más vulnerable. Pero quizá por eso sus palabras tocan, por eso sus silencios dicen tanto, por eso sus lágrimas pesan, porque no fingen ligereza, aman la profundidad». Así que si eres del tipo que ve belleza en las grietas de la pared, que siente nostalgia por momentos que nadie notó, que llora con música instrumental sin saber por qué, saberlo, no eres débil. Solo estás prestando atención, y eso hoy en día es raro, es precioso, es revolucionario. Hay un tipo de soledad que no depende de la ausencia de personas, es la soledad de estar rodeado, y aún así sentirse incomprendido. ¿Alguna vez has estado en un grupo de amigos, riendo, respondiendo, socializando, pero por dentro sentías como si estuvieras detrás de un vidrio, observándolo todo desde lejos? El pensador profundo conoce bien esa sensación, intenta participar del mundo, intenta adaptarse, pero en algún punto de la conversación su mirada se pierde y se queda en silencio, no por arrogancia, no por timidez, sino porque en el fondo tiene hambre de algo que casi nadie ofrece: profundidad. Mientras todos comentan sobre el clima, él piensa sobre el tiempo. Mientras hablan de carreras, él se pregunta por el propósito. Mientras ríen de memes, él cuestiona por qué necesitamos escapar tanto del silencio. El pensador profundo no soporta la superficialidad prolongada, no porque se crea mejor, sino porque siente que se está ahogando en lo superficial. Él quiere saber cómo te sientes de verdad. Quiere entender tus pérdidas, tus miedos escondidos, tus sueños no dichos. Quiere alma, no apariencia, y eso, lamentablemente, es raro. El filósofo Jean-Paul Sartre decía: «El infierno son los otros». Pero para el pensador profundo, el infierno no son los otros. Es la imposibilidad de encontrarlos de verdad. Es posible estar en el mismo ambiente, en la misma conversación, en la misma vida, y aún así nunca tocarse, nunca encontrarse, nunca verse con honestidad, y esa distancia entre las superficies y los abismos crea un cansancio, un exilio silencioso, un sentimiento de estar siempre fuera de lugar, como si hablara un idioma olvidado. Muchos pensadores profundos sienten que son demasiado para los demás, demasiado intensos, demasiado cuestionadores, demasiado sensibles, y poco a poco se van callando, se van moldeando, se van escondiendo, hasta que un día se dan cuenta de que nadie los conoce de verdad, ni siquiera quienes dicen amar. Es en ese punto cuando la multitud se convierte en desierto. Pero aquí está la ironía. Incluso aislados, estos pensadores siguen entregándose. Escuchan sin juzgar, acompañan sin exigir, aman sin pedir permiso, porque en el fondo no quieren multitudes, quieren encuentros, y cuando encuentran a alguien que los comprende en profundidad, es como si el alma respirara aliviada después de años sumergida. Esos encuentros son raros, pero cuando suceden son transformadores,
porque un pensador profundo no ama superficialmente. Ama con todo el pensamiento, con toda la intuición, con toda la memoria y con toda la ausencia también. Te escucha incluso en los silencios, percibe lo que no sabes decir, ve lo que tú mismo no ves, y tal vez por eso tantas relaciones lo agotan, porque ofrece todo, pero no siempre recibe algo que lo llene, y entonces prefiere retirarse, no por rendición, sino por preservación. Nietzsche escribió: y aquellos que fueron vistos bailando fueron juzgados locos por quienes no podían escuchar la música. El pensador profundo escucha músicas que la mayoría no escucha, y bailar solo, por más poético que parezca, cansa. Pero también hay un tipo de libertad en eso, la libertad de no atarse a conexiones vacías, la libertad de cultivar la propia compañía, la libertad de reconocerse entero, aunque sea incompleto para el mundo, porque en el fondo el pensador profundo no quiere multitudes alrededor, quiere presencia real, ojos que vean más allá de lo obvio, corazones que acepten el desconfort de la profundidad. Si alguna vez te sentiste así, solo incluso entre abrazos, sacot pons. Sabes esto, no es porque seas demasiado complicado, es porque estás dispuesto a ver lo que los demás evitan, y eso, por sí solo, ya es una forma rara de amor, un amor que comienza por dentro, y que quizá un día encuentre un reflejo verdadero allá afuera. ¿Alguna vez has pensado tanto en algo que tu cuerpo respondió antes de que la conclusión llegara? Una lágrima cayó sin aviso, tu pecho se apretó, y la única explicación posible fue: lo entendí con el corazón, no con la razón. Ese es el punto de desbordamiento del pensador profundo. El instante en que el pensamiento deja de ser solo pensamiento y se convierte en sensación. Un tipo de emoción que no grita, pero vibra. Un tipo de dolor que no hiere, pero revela. Un tipo de verdad que no necesita ser dicha, porque ya se volvió piel. Las personas que piensan profundamente no solo están reflexionando sobre la vida, están sintiendo la vida a través del pensamiento, como si cada idea tuviera temperatura, textura, olor. No dicen simplemente lo entendí, dicen esto me atravesó. Es en ese momento donde nace el significado, no el significado abstracto, académico, teórico, sino el significado que resuena con la biografía emocional, ese que conecta un recuerdo de la infancia con una elección del presente, ese que transforma el error en aprendizaje, la ausencia en presencia simbólica, el vacío en sentido. Los pensadores profundos no viven en el ¿qué pasó?, sino en el ¿qué significa esto para mí? Atraviesan los acontecimientos como quien excava, con cuidado, con reverencia. Cada dolor necesita ser nombrado, cada nostalgia comprendida, cada gesto banal recolocado en el mapa de la existencia. Y ahí está el milagro y el castigo. Toda experiencia se convierte en narrativa, toda narrativa en aprendizaje. Pero a veces, ellos solo querían poder simplemente vivir, sin esa necesidad incesante de significado. Existe una expresión en psicología llamada rumiación cognitiva. Es cuando el cerebro insiste en revisitar una experiencia, buscando entender, resolver, cerrar. Pero el pensador profundo rara vez encuentra ese cierre, porque por cada respuesta nace una nueva pregunta, y por cada comprensión una nueva duda florece. Por eso muchos de ellos se vuelcan hacia el arte, hacia el diario íntimo, hacia la poesía, hacia el silencio, hacia la música instrumental, que parece decir exactamente lo que ellos no pueden expresar. Escriben no para mostrar, sino para sobrevivir. Crean porque de otra forma estallarían. La neurociencia explica que, al externalizar el pensamiento, ya sea con palabras, imágenes o sonidos, la actividad de la amígdala cerebral, responsable de las emociones intensas, se calma, es decir, pensar hasta sentir y luego transformar ese sentir en algo concreto. Es una forma de cura. Es como si el pensamiento necesitara tomar forma para dejar de doler. Y cuando eso pasa, cuando la idea se vuelve imagen, cuando la duda se vuelve poema, aparece una paz rara, la de finalmente ver por fuera lo que por dentro ya te estaba consumiendo. Pero aquí está el punto más profundo de todos. No todo pensamiento necesita conclusión, no toda emoción necesita explicación, no todo silencio necesita romperse. A veces, pensar profundamente es simplemente permitirse habitar el misterio, aceptar que hay cosas que duelen y que no necesitan resolverse, solo sentirse, solo vivirse, solo honrarse con presencia.
Una vez leí una frase que quedó grabada en mí como cicatriz. Algunos dolores no son para ser curados, son para ser comprendidos. Y quizá esa sea la función secreta del pensador profundo, no arreglar el mundo, no encontrar todas las respuestas, sino ser aquel que tiene el coraje de sentir hasta el final, y al hacerlo mostrar a los demás que el dolor puede tener belleza, que el caos puede esconder poesía, que vivir con profundidad todavía es posible, porque al final pensar hasta sentir es un acto de resistencia contra el vacío, y transformar ese sentir en algo que permanece es el gesto más humano de todos. Tal vez el mundo nunca llegue a entender por completo a los pensadores profundos, tal vez siga diciendo que exageran, que complican lo simple, que se pierden en sus propias ideas, pero quizá sea justamente eso lo que los hace tan necesarios, porque mientras la mayoría vive en automático, ellos viven en el abismo, y aún en la oscuridad siguen buscando sentido. Tú no eres demasiado, eres lo que queda de humano en un mundo que intenta convertirnos en máquinas. Tu mente inquieta, tu silencio denso, tus lágrimas solitarias, todo eso es parte de una danza entre lucidez y vértigo, y tal vez esa danza no tenga fin, pero sí propósito. Carl Jung decía que aquello que no enfrentamos en nosotros mismos lo encontraremos como destino, y los pensadores profundos enfrentan, todos los días, incluso cuando desearían solamente descansar el alma. Así que, si piensas hasta sentir y sientes hasta romperte, saberlo, tu profundidad no es un defecto de fábrica, es un recordatorio de que todavía es posible vivir con verdad, incluso cuando todo parece superficial. Quería contarte algo personal. Tal vez tú también te reconozcas en esto. Hubo una época en que yo intentaba encajar. Reía de chistes que no entendía, hablaba rápido para no parecer extraño, fingía ligereza mientras me ahogaba por dentro. Pero en la noche, cuando todo callaba, mi mente despertaba. Pensaba en cosas que nadie a mi alrededor siquiera consideraba. Me sentía solo, como si el mundo estuviera en una frecuencia y yo en una estación de radio olvidada. Fue solo cuando encontré otras almas profundas, aunque fuera en libros, videos o conversaciones raras, que entendí. No era solitario, era selectivo, no era extraño, era sensible. Y está bien ser así. Así que gracias por llegar hasta aquí, por darle este tiempo a tu alma, por pensar conmigo, por sentir conmigo. Tal vez este sea el inicio de una comunidad silenciosa, hecha de gente que siente demasiado profundo como para fingir que todo está bien. Si quieres saber cómo otros lograron esa mente estable que nada ni nadie derrumba, haz clic ahora en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. El contenido está disponible por tiempo limitado. Y ahora, como manda el ritual del algoritmo, si este video movió alguna parte de ti que aún no sabes nombrar, dale like, comenta algo que solo quien piensa demasiado va a entender, y suscríbete al canal, no porque yo lo implore, aunque tal vez lo implore un poco, sino porque tú sabes que es difícil encontrar contenido así, que te respeta, que te sacude, que te abraza, y estos videos aquí en la pantalla, bueno, no voy a decirte de qué tratan, pero sí te diré esto. Uno de ellos te va a dejar en silencio por varios minutos, y el otro quizá te haga recordar algo que fingiste olvidar. Elige con cuidado, o mejor, deja que tu intuición elija por ti. Nos vemos adentro.